Bren nació el 12 de abril de 1984 en el estado de Texas. A los pocos años, sus padres decidieron separarse, y su madre, Tammy, tomó una decisión crucial que cambiaría el rumbo de sus vidas: mudarse junto a su hija a un pequeño y apacible pueblo llamado Lorne, ubicado en el estado de Virginia. Se trataba de una comunidad tranquila, un lugar donde predominaban las familias con niños, buscando un entorno seguro y estable para criarlos. Tammy logró conseguir trabajo como contadora en una empresa local, y alquiló un departamento en un complejo habitacional situado en las afueras del pueblo. Este complejo estaba conformado por varios edificios pequeños, de no más de 2 o 3 pisos, con áreas comunes donde convivían los inquilinos. Uno de los grandes atractivos del lugar era que la administración organizaba eventos comunitarios de forma frecuente. Cada viernes, así como durante los días festivos, se llevaban a cabo celebraciones para todos los residentes. Esas actividades promovían la cercanía entre vecinos, fomentaban la amistad entre los niños y fortalecían los lazos de comunidad. A Millis, la hija de Tammy, le encantaba ese lugar. Tenía 5 años cuando se mudaron, y desde el primer momento, se sintió como en casa. Pasaba largas horas jugando con otros niños en el patio del complejo, corriendo, riendo, inventando juegos, sintiéndose libre. También participaba con entusiasmo en las fiestas que se organizaban, ya que siempre había juegos, actividades y golosinas que llenaban su pequeño mundo de alegría. El 3 de diciembre, el complejo organizó una celebración especial con motivo de la llegada de la Navidad. El evento se llevó a cabo en un edificio separado dentro del mismo complejo, acondicionado con varios salones conectados entre sí. Aproximadamente 200 residentes se reunieron para compartir la velada. Mientras los adultos convivían en grupos, charlando y compartiendo alimentos, los niños corrían y jugaban en los alrededores, disfrutando de la magia de la noche. Cerca de las 10 de la noche, Tammy consideró que era hora de volver a casa. Llamó a su hija y le pidió que fuera por sus chamarras mientras ella se despedía de algunos vecinos. Millis, obediente, le preguntó si podía llevarse algunos chips para comer en casa. Su madre, sonriendo, le dio permiso. Sin embargo, después de unos minutos, cuando Tammy terminó de despedirse y se dispuso a salir, notó algo extraño. Millis no había regresado. Extrañada, comenzó a buscarla, recorriendo uno por uno los salones, asomándose a los pasillos, llamando su nombre. Pero no había rastro de la niña. La inquietud se convirtió rápidamente en pánico. Desesperada, Tammy comenzó a preguntar a todos los presentes si habían visto a Millis. Nadie sabía nada. Su preocupación crecía con cada segundo. La noticia de la desaparición se propagó de inmediato entre los asistentes. Vecinos y amigos dejaron lo que estaban haciendo y comenzaron a ayudar. Buscaron por todo el edificio, revisaron cada rincón, salieron al exterior, recorrieron los pasillos, los patios, los estacionamientos, pero Millis había desaparecido sin dejar huella. Tammy, vencida por la angustia, decidió que era momento de acudir a la policía. A los pocos minutos, las patrullas llegaron al complejo. Los oficiales se sumaron de inmediato a la búsqueda. Peinaron toda el área, revisaron sistemáticamente el terreno y entrevistaron a testigos. Para ese momento, ya no solo eran vecinos ayudando, más de 300 voluntarios se habían sumado al operativo. Era una muestra clara del impacto que la desaparición de la pequeña había tenido en la comunidad. En un inicio, los oficiales contemplaron la posibilidad de que Millis hubiera salido sola del edificio y se hubiera desorientado. Pero esa hipótesis comenzó a debilitarse conforme avanzaban las horas. Esa noche hacía frío, y las calles estaban completamente oscuras. No era probable que una niña tan pequeña hubiera caminado sola por tanto tiempo sin ser vista. Además, Millis conocía bien el complejo. Sabía cómo volver a casa. Sabía dónde estaban los salones, los jardines, las salidas. Nada tenía sentido. La posibilidad de que algo terrible hubiera sucedido comenzaba a tomar fuerza, y el tiempo, como siempre en estos casos, era el enemigo más implacable. A pesar de su corta edad, los investigadores tenían serias dudas de que Melissa hubiera podido alejarse sola por su cuenta en alguna otra dirección. La situación se volvía aún más alarmante por un hecho inquietante. Justo detrás del complejo de departamentos comenzaba un extenso y denso bosque. En teoría, la niña podría haberse adentrado en él y haberse perdido entre los árboles, lo que convertía el escenario en algo aún más peligroso y desesperante. Los oficiales comenzaron con una minuciosa inspección del edificio donde se había llevado a cabo el evento navideño, pero esa búsqueda inicial no arrojó ningún resultado útil. No encontraron rastros, pertenencias ni señales claras que pudieran indicar qué había sucedido con Melissa.
Ninguna prenda, ningún juguete olvidado, ni un solo indicio que pudiera esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de los agentes: una pequeña ventana abierta en la sala de calderas del edificio. Surgió entonces la posibilidad de que la niña hubiera salido por allí, aunque la hipótesis parecía poco probable. La ventana era estrecha, el acceso incómodo, y no había huellas ni marcas visibles que apoyaran esa teoría. Al ver que la inspección del lugar no ofrecía respuestas, los investigadores cambiaron de estrategia y comenzaron a interrogar a todos los presentes aquella noche. Querían saber si alguien había visto a Melissa salir del edificio, si alguien la había acompañado, o si había ocurrido algo fuera de lo común durante el evento. Pero uno tras otro, todos los testigos coincidían en lo mismo: nadie había visto nada. No hubo comportamientos sospechosos, ni movimientos extraños, ni personas desconocidas merodeando. Los agentes también se concentraron en la posibilidad de que la niña hubiera tenido algún problema con algún vecino. Preguntaron a Tammy si había notado actitudes inusuales por parte de otros residentes, si en algún momento se había sentido incómoda, observada, o si Melissa le había mencionado algo extraño. Pero la madre fue clara: siempre había tenido una buena relación con todos los vecinos. Desde que llegaron a vivir al complejo, nunca hubo tensiones, ni discusiones, ni ninguna situación preocupante. La convivencia había sido, según ella, completamente normal. Con esa línea de investigación estancada, la policía comenzó a considerar los escenarios más comunes en casos de desapariciones infantiles. Uno de los más frecuentes es el secuestro por parte del padre. Así que dirigieron su atención hacia él. Rápidamente lograron localizarlo en Texas, donde se encontraba en ese momento. Tenían pruebas sólidas de que no había salido del estado y de que no tenía los medios ni la oportunidad para haber viajado hasta Virginia y cometer el secuestro. Esta posibilidad quedó descartada casi de inmediato. Sin más pistas ni sospechosos evidentes, las autoridades decidieron intensificar la búsqueda. Algunos equipos se adentraron en el bosque que se extendía detrás del complejo, revisando árbol por árbol, centímetro a centímetro, con linternas y equipos especiales. Otros agentes se enfocaron en inspeccionar a fondo cada uno de los edificios del complejo, sin dejar rincón sin revisar. A pesar de que ya era plena madrugada, cientos de voluntarios de la comunidad seguían colaborando, movidos por la angustia, la solidaridad y el deseo de encontrar con vida a la pequeña Melissa. Pero sus esfuerzos no dieron frutos. Ni en el bosque, ni en los departamentos, ni en los espacios comunes del complejo apareció una sola señal de la niña. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Ante la falta de resultados, la policía decidió suspender momentáneamente la participación de los voluntarios para evitar más confusión y dispersión de pistas. A continuación, trazaron un nuevo plan: visitar una por una todas las viviendas del complejo y hablar directamente con sus ocupantes. En total, había unas 400 personas viviendo en el complejo. Esa misma noche, los agentes llamaron puerta por puerta, despertando a cada residente, interrogando a cada familia. Querían saber si alguien había notado algo, escuchado un ruido extraño, visto a alguien donde no debía estar. Pero de nuevo, todos afirmaban lo mismo: nadie sabía nada, nadie había visto a Melissa después de las 10 de la noche. Fue entonces cuando los oficiales formularon una nueva petición. Querían que los vecinos intentaran recordar cualquier cosa fuera de lo común, por mínima o insignificante que les pareciera. Cualquier detalle podría marcar la diferencia. Y en medio de esos recuerdos fragmentados, surgió la primera pista que captó la atención de los investigadores. Varias mujeres relataron algo inquietante. Esa noche, durante el evento, uno de los trabajadores del complejo, un hombre llamado Caleb Hughes, se había comportado de forma sumamente inapropiada. Varias de ellas mencionaron que Hughes intentó coquetear con ellas de forma insistente, incluso realizando comentarios subidos de tono y de naturaleza íntima, sin ningún pudor, pese a que muchas estaban allí con sus esposos. Este hombre, que tenía unos 30 años, no pasó desapercibido ante los padres de los niños. Durante la celebración, varios padres comenzaron a notar algo inquietante. Caleb Hughes, el empleado del complejo, parecía estar prestando demasiada atención a los niños. Su comportamiento, ya cuestionable por los comentarios inapropiados hacia algunas mujeres, se tornaba aún más perturbador cuando se observaba cómo interactuaba con los más pequeños. Su presencia se volvió difícil de ignorar. Al escuchar una cantidad considerable de quejas similares, los oficiales decidieron regresar con Tammy para preguntarle si ella había notado algo raro en el comportamiento de Hughes durante la noche del evento. Fue entonces cuando la mujer recordó algo que, en ese momento, no le había parecido particularmente alarmante. Dijo que durante la fiesta,
Hughes se le había acercado en múltiples ocasiones. Habló con ella sobre su hija Melissa y, en un momento dado, incluso se ofreció a llevar a la niña al baño si Tammy no quería perderse parte de la celebración. Aunque en su momento lo tomó como un gesto cortés, ahora, con toda la información reunida, esa propuesta resultaba profundamente perturbadora. Los investigadores decidieron buscarlo de inmediato. No lo encontraron en el complejo, así que se dirigieron directamente a su domicilio. Caleb vivía a solo unos kilómetros de distancia, en un vecindario cercano. Cuando los oficiales tocaron a su puerta, quien abrió fue su esposa. Ella les informó que su marido no había regresado a casa en toda la noche. Era un dato alarmante. Hughes había dejado el evento hacía varias horas, pero aún no había vuelto a casa. La policía se retiró, pero regresó unas horas más tarde. En esta ocasión, Caleb ya se encontraba en casa. Dijo que había llegado poco antes del amanecer. Cuando los oficiales hicieron los cálculos, descubrieron que habían pasado más de 2 horas y media entre el momento en que salió del evento y su llegada al hogar. Aquello no cuadraba en lo absoluto. El trayecto entre el complejo y su domicilio no debía tomar más de 10 minutos. Al ser confrontado, Hughes explicó que había dado un rodeo largo para pasar por una tienda a comprar alcohol. Pero esa explicación no convenció a los investigadores. En primer lugar, incluso con un desvío, el viaje no justificaba un retraso de casi 3 horas. En segundo lugar, en ese estado existía una ley que restringía la venta de bebidas alcohólicas después de cierta hora, y él no podía demostrar su compra, no tenía ningún recibo ni botella consigo. La policía entonces solicitó que les entregara la ropa que llevaba puesta esa noche. Lo que ocurrió a continuación levantó aún más sospechas. Hughes dijo que, al llegar a casa, había echado toda su ropa directamente a la lavadora. Aún así, los agentes insistieron, y finalmente les entregó las prendas. Lo que encontraron fue alarmante. Junto a la ropa estaban sus zapatos, pero algo no estaba bien. Las suelas de los zapatos habían sido cortadas deliberadamente, como si alguien quisiera ocultar rastros o eliminar pruebas. Además, dentro del tambor de la lavadora encontraron un estuche vacío de cuchillo de grandes dimensiones y un cinturón de cuero. Cuando los oficiales le preguntaron dónde estaba el cuchillo, Hughes respondió que no recordaba. Era una afirmación absurda. ¿Cómo no iba a saber el paradero de un cuchillo tan grande que había guardado en un estuche específico? Con cada nuevo detalle, las piezas empezaban a encajar. Los investigadores ya no tenían dudas. Caleb Hughes estaba involucrado directamente en la desaparición de Melissa. Tomaron toda la ropa y los objetos encontrados como evidencia y los enviaron al laboratorio forense para un análisis urgente. En el laboratorio, los técnicos aplicaron luminol a los zapatos. El resultado fue devastador. Bajo la luz azul fluorescente, aparecieron rastros de sangre en distintas partes del calzado. Sin embargo, debido al ciclo de lavado, la cantidad de sangre era mínima, y no fue posible obtener una muestra suficiente para un análisis de ADN concluyente. Aún así, los indicios eran abrumadores. Con esta nueva información, los detectives volvieron a la casa de Hughes y lo detuvieron formalmente. Lo trasladaron a la estación para un interrogatorio exhaustivo. Durante largas horas, Caleb mantuvo su versión de los hechos, negando cualquier implicación en la desaparición de la niña. A pesar de todas las evidencias contradictorias, a pesar de los objetos sospechosos, a pesar de su desaparición inexplicable por casi 3 horas, él insistía en su inocencia. Decía que no tenía absolutamente nada que ver con Melissa, pero los hechos comenzaban a contar una historia muy distinta. Afirmando con frialdad que no tenía la menor idea de quién era Melissa, cómo lucía o qué le había pasado, Caleb Hughes negó categóricamente cualquier vínculo con la desaparición. Pero sus palabras no coincidían con los testimonios. Varios testigos, incluida la propia Tammy, lo habían visto interactuando con la niña durante la fiesta. Hughes había jugado con Melissa y otros niños, y había pasado más de una vez cerca de ella. Los detectives, seguros de que mentía, lo confrontaron: «Sabemos que no estás diciendo la verdad». Pero la respuesta de Hughes fue tan inquietante como desafiante: «Entonces, pruébenlo». Y eso era justamente el problema. Aunque todo apuntaba a él, aunque su historia estaba plagada de contradicciones, y aunque su comportamiento resultaba cada vez más sospechoso, no existían pruebas contundentes que permitieran detenerlo formalmente. No había cuerpo, no había evidencia física directa. Así que, por más frustrante que fuera, la policía se vio obligada a dejarlo en libertad. Al día siguiente, con la presión aumentando y el tiempo jugando en su contra, los investigadores intensificaron la búsqueda. Tenían la esperanza de encontrar a Melissa con vida, o al menos una pista sólida que explicara su desaparición.
En paralelo, decidieron hablar nuevamente con la esposa de Hughes, esta vez sin la presencia de su marido. Y fue entonces cuando ella les reveló un detalle crucial. Contó que su relación con Caleb era tensa, complicada, y que no confiaba plenamente en él. La noche del evento, antes de que Hughes saliera hacia la fiesta, ella había revisado el interior de su auto. En particular, notó el número del odómetro, el kilometraje total del vehículo. Horas más tarde, cuando él finalmente regresó a casa, volvió a revisar el auto en secreto, y descubrió que Hughes había recorrido exactamente 19 kilómetros. Ese dato cambió todo. Por un lado, echaba por tierra su versión de que simplemente se había desviado al supermercado. No hay tienda cercana que justificara una distancia semejante, y mucho menos una ausencia de casi 3 horas. Por otro lado, ese número permitía trazar un mapa. La policía ahora podía calcular un perímetro estimado en el que, teóricamente, Hughes habría podido llevar a Melissa. Lo primero que hicieron fue restar del total los kilómetros necesarios para ir del complejo hasta su casa. Lo que quedaba representaba la distancia adicional recorrida, y por tanto, el posible radio donde Hughes habría podido abandonar un cuerpo o esconder pruebas. El resultado fue una zona de búsqueda de aproximadamente 40 kilómetros cuadrados. Una extensión amplia, compleja y con múltiples obstáculos naturales. Para cubrirla, la policía recurrió a todas las fuerzas disponibles. Solicitaron apoyo del ejército. Helicópteros y aviones comenzaron a sobrevolar el área. Se sumaron buzos especializados para revisar lagos, ríos y estanques. Y, además, más de 400 voluntarios respondieron al llamado de emergencia. El padre de Melissa, quien había viajado de inmediato desde Texas al enterarse de la desaparición, también se unió a la búsqueda, decidido a no descansar hasta saber qué había pasado con su hija. Mientras tanto, se imprimieron miles de volantes con la imagen de Melissa, con detalles sobre su desaparición, y fueron distribuidos por todo el estado. La campaña buscaba llegar a todos los rincones, a cada hogar, a cada tienda, con la esperanza de que alguien recordara algo, viera algo, denunciara algo. Y había otro hecho que añadía una capa de inquietud a este caso. Solo 5 meses antes, otra niña había desaparecido en la misma ciudad. La policía, tras una intensa búsqueda, había encontrado su cuerpo. Pero nunca lograron identificar al asesino. El responsable seguía libre. Y ahora, con Melissa también desaparecida, el temor de que se tratara del mismo agresor comenzó a extenderse como un veneno entre los habitantes del lugar. Mientras los operativos se desarrollaban por aire, agua y tierra, un grupo de criminalistas volvió al complejo de departamentos. Había un detalle que aún merecía ser analizado a fondo: la ventana abierta en la sala de calderas. Era lo único anómalo detectado en el lugar la noche del evento. Los expertos inspeccionaron minuciosamente el área exterior de esa ventana. Y lo que hallaron fue revelador. Justo debajo, en la tierra húmeda, había una marca sutil, casi imperceptible, de la suela de un zapato de adulto. Una huella que parecía haber sido dejada por alguien que saltó desde el interior hacia el exterior. Esa huella se dirigía hacia el estacionamiento. Lo más inquietante, no había rastros de pisadas pequeñas. Ninguna señal de que una niña hubiera caminado junto a esa persona. Eso solo podía significar una cosa: Melissa no salió caminando. Fue cargada en brazos. Los detectives recordaron entonces que ya habían revisado el vehículo de Hughes, pero en ese momento no habían encontrado ninguna evidencia incriminatoria. Ahora, sabiendo que podría haber cargado a la niña directamente desde el lugar del evento hasta su auto, sin dejar rastro visible, esa revisión inicial ya no era suficiente. Y justo cuando la desesperación alcanzaba nuevos niveles, el FBI intervino formalmente en el caso. A pesar del cúmulo de evidencias circunstanciales, la policía aún no contaba con pruebas sólidas que les permitieran arrestar a Caleb Hughes por la desaparición de Melissa. Legalmente, sus manos estaban atadas. Así que tomaron una decisión estratégica: establecer vigilancia continua sobre él, las 24 horas del día. Agentes encubiertos se encargaron de seguir cada uno de sus pasos, documentar sus movimientos, registrar cualquier contacto inusual. Al mismo tiempo, se solicitó una orden judicial para obligar a Hughes a entregar una muestra de su ADN, con la esperanza de que, en algún momento, alguna evidencia física encontrada pudiera ser comparada y utilizada para vincularlo al crimen. Los investigadores también comenzaron a indagar más profundamente en su pasado. Y lo que encontraron fue inquietante. Desde su adolescencia, Caleb había sido arrestado en múltiples ocasiones. Su historial estaba manchado por conductas delictivas, abuso de sustancias y, lo más alarmante,
había sido sospechoso en más de una ocasión por mostrar una atención inadecuada hacia menores de edad. No había condenas formales por estos últimos casos, pero el patrón estaba ahí, documentado. Aún más revelador fue descubrir que, varios años antes, Hughes había sido condenado a libertad condicional por el robo de un vehículo en un condado vecino. Cuando revisaron su expediente, los detectives se dieron cuenta de que Caleb había violado las condiciones de esa sentencia. Con esa información en la mano, un juez revocó su libertad condicional y lo sentenció a tiempo de cárcel. Así, aunque no pudieron arrestarlo directamente por el caso de Melissa, lograron encerrarlo por ese delito menor. Para los detectives, eso fue un avance estratégico. Hughes estaba tras las rejas, al menos temporalmente, y eso les daba margen para seguir investigando sin temor a que desapareciera o destruyera más pruebas. Durante las semanas siguientes, la policía continuó con las operaciones de búsqueda, pero los resultados fueron desalentadores. La mayoría del área delimitada como posible zona de desaparición estaba cubierta por espeso bosque, y una gran parte de ella era atravesada por un extenso río. La dificultad del terreno hacía casi imposible una búsqueda efectiva. El rastro de Melissa se desvanecía. Casi un mes después de su desaparición, cuando la desesperación empezaba a tomar nuevas formas, ocurrió algo inesperado. Tammy recibió una llamada telefónica. Una voz masculina, desconocida, le dijo que tenía a su hija y que, si quería volver a verla, debía pagar $75,000 como rescate. Tammy, con el corazón acelerado, informó de inmediato a las autoridades. El FBI intervino de inmediato. Le indicaron a Tammy que preparara el dinero y que acudiera al lugar indicado por el supuesto secuestrador. Mientras tanto, los agentes se apostaron en puntos estratégicos, ocultos en el área, preparados para intervenir en cuanto alguien se presentara. Poco después, 2 hombres se acercaron a Tammy. Fueron detenidos de inmediato. Pero el interrogatorio reveló algo desconcertante. No tenían absolutamente nada que ver con la desaparición de Melissa. Eran 2 estudiantes universitarios que habían visto la noticia del caso en los medios y habían ideado este cruel engaño para obtener dinero fácil. Su broma macabra terminó costándoles la libertad. Uno fue condenado a 7 años y medio de prisión, el otro a casi 4. Un castigo ejemplar para un acto que jugó con la angustia de una madre. Pero, una vez más, la investigación volvía a un punto muerto. Melissa seguía sin aparecer. Hughes, aunque sospechoso principal, no estaba acusado formalmente. Y las pruebas, aunque numerosas, no eran concluyentes. Fue entonces cuando los investigadores decidieron volver a examinar el automóvil de la esposa de Hughes. Ya lo habían revisado antes, pero ahora contarían con la ayuda de los peritos del FBI y su equipo forense de última generación. Había un inconveniente. Legalmente, el auto no le pertenecía a Caleb, sino a su esposa. Pero la mujer, aún cooperando con las autoridades, dio su consentimiento inmediato. Los expertos comenzaron con una prueba luminol, un químico que permite detectar trazas de sangre incluso si han sido limpiadas. Los resultados fueron alarmantes. Se detectaron rastros en la alfombra debajo del asiento del conductor, en los pedales, en el volante, e incluso en el parabrisas. Cada uno de estos hallazgos reforzaba la sospecha de que Hughes había estado involucrado directamente en un acto violento dentro del vehículo. Pero otra vez se enfrentaban al mismo obstáculo. Tras tanto tiempo y limpieza, no era posible extraer ADN utilizable de esas muestras. Entonces, el equipo forense decidió cambiar de enfoque. Buscaron cabellos, fibras, restos de piel, fragmentos textiles, cualquier partícula que pudiera servir como evidencia. Pero justo en ese momento, surgió un nuevo obstáculo. El interior del automóvil era un auténtico caos. Todo el habitáculo estaba cubierto de suciedad, basura y una gran cantidad de pelos de perro. En esas condiciones, identificar cualquier evidencia relevante se volvía una tarea titánica. Había que encontrar una aguja en un pajar, entre residuos y desorden. Fue entonces cuando uno de los especialistas forenses del FBI decidió aplicar una técnica artesanal pero efectiva: utilizar cinta adhesiva para levantar manualmente cualquier partícula sospechosa de las superficies. Recorrió meticulosamente cada rincón del auto, presionando la cinta sobre los asientos, el suelo, los paneles, el respaldo. Cada fragmento de cinta fue cuidadosamente almacenado y enviado a un laboratorio especializado. El análisis no tardó en revelar los primeros hallazgos: una enorme cantidad de pelos de perro. No era inesperado. Caleb Hughes y su esposa tenían 2 perros grandes, por lo que ese material no representaba una novedad ni una pista significativa. Sin embargo, poco después,
el experto detectó algo que llamó poderosamente su atención. Entre los pelos caninos y el polvo, había un tipo de fibra completamente distinto. No correspondía ni a un animal doméstico común, ni a cabello humano. Al examinarlo más a fondo, se determinó que se trataba de pelo de conejo teñido de negro, un tipo muy específico de fibra. Esta clase de pelo no es común, pero sí se utiliza en la confección de prendas invernales. Enseguida, el investigador recordó que Tammy, la madre de Melissa, solía usar durante el invierno una chaqueta negra hecha precisamente con ese tipo de material. Al consultarle directamente, Tammy les confirmó que, efectivamente, su abrigo estaba confeccionado con pelo de conejo teñido. El experto le solicitó la prenda y, tras un análisis comparativo, se determinó que ambas muestras eran idénticas. La policía consideró que la presencia de esa fibra en el coche podía tener una explicación natural. Melissa pudo haberla recogido al abrazar a su madre, al estar cerca de ella mientras tomaba sus cosas, o incluso al jugar con su ropa en casa. No era una prueba concluyente, pero sí comenzaba a cerrar una brecha. El entorno de Tammy estaba, de alguna manera, presente dentro del vehículo de Hughes. Pero lo que vino después fue aún más contundente. En el asiento del copiloto, el experto encontró un cabello claro. Lo examinó y comparó con muestras del cepillo personal de Melissa. El resultado fue claro, correspondía con su patrón genético. El cabello era suyo. Esa simple fibra bastaba para establecer que, en algún momento, la niña había estado dentro del automóvil. Y no fue todo. En esa misma zona del asiento del copiloto, se halló una enorme concentración de pequeñas fibras textiles en dos colores, rojo y azul. Al revisar los archivos del caso, la policía recordó que la noche de su desaparición, Melissa vestía un suéter rojo y una falda azul. Todo parecía coincidir. Para estar completamente seguros, necesitaban localizar exactamente ese conjunto de ropa. Hablaron con la abuela de Melissa, quien les explicó que ella había comprado el atuendo como regalo. El problema fue que no recordaba en qué tienda lo había adquirido. Comenzaron entonces a recorrer todos los comercios locales, intentando encontrar la misma prenda, pero sin éxito. Mientras tanto, el especialista del FBI que trabajaba con los materiales encontrados no dejaba de pensar en cómo podría confirmar la coincidencia entre esas fibras y el conjunto original de la niña. Una noche, en una conversación casual con su esposa, le comentó las dificultades que estaba enfrentando. La mujer, acostumbrada a comprar ropa para sus hijos, le pidió una descripción detallada del atuendo. Después de escucharlo, ella sugirió una posibilidad. Ese tipo de ropa le parecía muy similar a la que vendía la cadena de tiendas JCPenney. Como madre de varios hijos, era una clienta frecuente de la tienda y, además, tenía guardados en casa varios catálogos antiguos. De inmediato comenzó a revisar uno por uno los catálogos que había acumulado durante años. Pasaron varias horas, hasta que llegó a uno en particular, el catálogo especial de Navidad del año anterior. Lo abrió, pasó las páginas lentamente, y al llegar a la número 11, se detuvo. Ahí estaba. Exactamente el mismo conjunto que llevaba Melissa la noche en que desapareció. Sin perder tiempo, el FBI se puso en contacto con la empresa. Necesitaban urgentemente una muestra del material. Sin embargo, recibieron una noticia desalentadora. Ese modelo específico había sido completamente vendido. Ya no quedaba ninguna unidad en existencia. Pero los representantes de la empresa ofrecieron una alternativa. La tienda JCPenney informó que ese conjunto de ropa infantil había sido vendido exclusivamente a través de sus catálogos. Se trataba de una edición limitada. Solo se habían producido y distribuido 7,000 unidades en todo el país. Para colaborar con la investigación, la empresa ofreció a las autoridades una base de datos con la lista completa de compradores. La policía aceptó de inmediato y comenzó el arduo proceso de contactar a cada uno de ellos, con la esperanza de localizar alguna unidad sin uso que pudiera ser utilizada para una comparación forense. El análisis tomó semanas, pero finalmente llegó el avance que tanto esperaban. Localizaron a un hombre residente en Kentucky que había comprado ese conjunto como regalo navideño para su nieta. Sin embargo, había cometido un error con la talla, y la ropa jamás fue usada. El conjunto permaneció guardado en su empaque original durante todo un año. Para los investigadores, esa pieza sin uso era el escenario ideal, una referencia limpia, intacta, sin contaminación. El hombre accedió a colaborar y envió el conjunto completo a los laboratorios forenses del FBI. En cuanto los expertos tuvieron la prenda en sus manos, comenzaron un análisis exhaustivo. Lo que descubrieron fue sumamente revelador. Resulta que el fabricante, buscando crear una línea exclusiva, había desarrollado y patentado un tono de azul oscuro único,
registrado bajo el código 887. Era un color que no existía en ninguna otra prenda, ni de esa marca ni de ninguna otra. Estaba destinado exclusivamente a ese conjunto infantil. Cuando el experto comparó las fibras azul oscuro encontradas en el asiento del copiloto del vehículo de Caleb Hughes con las del conjunto nuevo, el resultado fue inequívoco: eran completamente idénticas. Las fibras de la prenda nueva coincidían en forma, textura, composición y tonalidad con las halladas en el coche. Esa revelación significaba que uno de los 7.000 niños que habían recibido ese conjunto limitado había estado dentro del automóvil de Hughes. Y considerando que esos compradores estaban dispersos por todo Estados Unidos, la probabilidad de que cualquiera de ellos, aparte de Melissa, hubiera estado en su vehículo era prácticamente nula. Era, en términos estadísticos, una coincidencia extremadamente improbable. Y aún había más. El experto forense quiso ir un paso más allá. Recogió más de 100 muestras de fibras de distintos tipos de ropa infantil con colores similares al conjunto de Melissa. En total, realizó 7.983 pruebas comparativas entre esas fibras y las encontradas en el auto. El resultado fue abrumador. Todas las muestras mostraron diferencias, algunas mínimas, otras sustanciales, con las fibras halladas en el coche. Todas, excepto dos: el conjunto enviado desde Kentucky y las fibras recogidas del asiento del copiloto. Coincidían al 100%. Era la misma tela, la misma fabricación, el mismo color, la misma prenda. Eso permitía descartar con certeza la posibilidad de que esas fibras hubieran provenido de otra prenda similar. Solo podían haber venido de un conjunto idéntico al de Melissa. Y Melissa era la única niña en Virginia, identificada hasta el momento, que tenía esa ropa. Era una conexión directa, poderosa, irrefutable. Sin embargo, pese a lo contundente del hallazgo, los fiscales sabían que esta prueba seguía siendo indirecta. Era una pieza crucial del rompecabezas, sí, pero no había cuerpo, no había testigos, no había una confesión. Aún así, el cúmulo de indicios, las fibras, los rastros de sangre, las contradicciones en los tiempos, la conducta de Hughes, la huella bajo la ventana, el cabello hallado en su auto, formaban un cuadro cada vez más sólido. Finalmente, el equipo de fiscales tomó la decisión. Iban a presentar cargos formales contra Caleb Hughes por el secuestro de Melissa Brand. Según la versión de la fiscalía, Melissa ya no estaba con vida. Creían que había sido asesinada poco tiempo después de su desaparición. Las fibras de su ropa encontradas en el asiento del pasajero, combinadas con las trazas de sangre en el coche y en los zapatos de Hughes, indicaban que la niña había estado dentro del vehículo, y que algo violento le había sucedido allí. La hipótesis era clara. Hughes se habría acercado a Melissa cuando la niña fue a buscar sus chamarras, tal como le pidió su madre. Bajo algún pretexto, quizás ofreciéndole ayuda, quizás mintiéndole, la habría conducido hasta la sala de calderas. Allí, según los fiscales, la hizo quitarse la chamarra, lo que explicaría la transferencia de fibras desde la ropa de Tammy a la de su hija, y posteriormente, de ahí al coche. Luego, la habría sacado en brazos por la ventana abierta, y la habría llevado hasta su automóvil. El siguiente paso en la narrativa de los fiscales era tan lógico como escalofriante. Hughes condujo con Melissa hasta un lugar desconocido, y allí, la mató. Muy probablemente, con un arma blanca. Después de cometer el crimen, según la hipótesis presentada por la fiscalía, Caleb Hughes se deshizo del cuchillo utilizado y ocultó el cuerpo de Melissa en un lugar desconocido. Todo esto le habría tomado varias horas, lo cual explicaría su prolongada ausencia entre su salida del evento navideño y su llegada a casa esa noche. Luego, en un intento desesperado por borrar cualquier evidencia, limpió su automóvil, lavó su ropa y cortó las suelas de sus zapatos, buscando eliminar cualquier rastro que pudiera incriminarlo. Como último recurso, los investigadores decidieron someterlo a una prueba de polígrafo, con la esperanza de que, al enfrentarse al cúmulo de pruebas que lo señalaban, finalmente confesara. Pero había un obstáculo legal significativo. De acuerdo con las leyes del Estado, no se podía acusar formalmente a alguien de asesinato sin tener el cuerpo de la víctima o al menos una ubicación específica donde se pudiera comprobar que el crimen había ocurrido. Por ello, lo único que podía imputársele con pruebas disponibles era el delito de secuestro, un cargo con una pena considerablemente menor. Aún así, los detectives confiaban en que un resultado negativo en el polígrafo, junto con todas las pruebas circunstanciales reunidas, sería suficiente para quebrar su resistencia. Los resultados fueron claros. Hughes mintió en todas las preguntas clave. Sin embargo, una vez más, mantuvo su postura de inocencia. Negó haber tenido algo que ver con la desaparición de Melissa. No mostró remordimiento, ni duda,
ni miedo. Solo una frialdad calculada. Ante la falta de confesión y sin poder seguir esperando, los fiscales decidieron presentar cargos formales por secuestro. El juicio comenzó más de 2 años después de la desaparición de Melissa. En la corte, Caleb Hughes se declaró inocente. Su abogado hizo lo previsible, intentó desacreditar cada prueba como circunstancial. Cuestionó la validez de los análisis, argumentó que la presencia de fibras y cabellos no implicaba delito alguno, y dijo que no había forma de establecer cuándo ni cómo esos elementos habían llegado al vehículo. Pero la fiscalía, con el respaldo de expertos forenses y semanas de trabajo meticuloso, presentó un caso sólido. Expusieron las incoherencias en los tiempos, los rastros de sangre, la mentira del camino al supermercado, los antecedentes de Hughes, los resultados del polígrafo, las fibras textiles, el cabello coincidente, la ventana abierta, el comportamiento elusivo y los intentos de limpiar la escena. Después de 7 horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto: culpable. Caleb Hughes fue sentenciado a la pena máxima permitida por el cargo, 50 años de prisión. Desde entonces, permaneció tras las rejas, negando siempre su participación en la desaparición de la niña. Nunca ofreció una explicación alternativa. Nunca reveló qué pasó esa noche. La policía, sin rendirse, organizó nuevas búsquedas para encontrar el cuerpo de Melissa. Pero todas resultaron infructuosas. Años más tarde, un rayo de esperanza volvió a encenderse. Un trabajador de una compañía de energía encontró fragmentos de ropa roja flotando en un lago ubicado dentro del área original de búsqueda. De inmediato, un equipo de buzos fue desplegado al lugar. Pero, una vez más, no encontraron ningún rastro de la niña. La frustración se repetía. 8 años después de la desaparición, la vida de Tammy, la madre de Melissa, había cambiado. Se volvió a casar y, junto a su nuevo esposo, formó una nueva familia con 4 hijos. Sin embargo, nunca dejó de pensar en su primera hija. Aunque adoptó el apellido de su esposo, continuó usando su antiguo apellido en registros públicos, con la esperanza de que si algún día Melissa estaba viva y trataba de encontrarla, pudiera hacerlo. La historia de Caleb Hughes tampoco terminó con su condena. El 2 de agosto de 2019, fue liberado anticipadamente por buen comportamiento, tras cumplir poco más de la mitad de su sentencia. Tenía 53 años al momento de salir de prisión. Desde entonces, vive en libertad. Melissa Brand aún figura oficialmente como una persona desaparecida. Su asesinato nunca pudo ser probado ante la ley. No hubo confesión. No hubo cuerpo. Solo una ausencia que se prolonga durante décadas. Y aunque la justicia formal no haya podido cerrar completamente el caso, la gran mayoría de las personas, incluso quienes trabajaron años en su búsqueda, están convencidas de una dura verdad: Melissa no sobrevivió aquella noche. Su desaparición, como muchas otras, quedó marcada por el silencio del culpable y el vacío irreparable de una niña que jamás volvió a casa. Una joven estudiante de posgrado de Harvard fue hallada sin vida en el interior de su departamento. Sin embargo, para sorpresa de todos, los detectives encargados del caso no lograron encontrar una sola pista que los guiara hacia el responsable del crimen. Ni una huella, ni un rastro de violencia evidente, nada. A pesar de que el caso tuvo una enorme cobertura mediática y que se llegaron a formular teorías tan inusuales como inquietantes, la investigación quedó estancada durante casi medio siglo. 47 años de silencio, de incertidumbre, de preguntas sin respuesta, hasta que un grupo de ciudadanos comunes, simples entusiastas de la verdad, decidió no quedarse de brazos cruzados. Fue gracias a su persistencia que, después de décadas de misterio, la verdad finalmente salió a la luz. Jane Britton nació el 17 de mayo de 1945 en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts. Provenía de una familia profundamente ligada al mundo académico. Su padre era nada menos que el vicepresidente de un prestigioso colegio femenino, mientras que su madre era una reconocida historiadora. No es de extrañar entonces que, desde muy temprana edad, Jane desarrollara un profundo amor por el conocimiento, la historia y, en particular, la antropología. Ya en sus años escolares había decidido que dedicaría su vida a esa ciencia. Pero su vida no giraba solo en torno a los libros. Jane era una joven polifacética, practicaba equitación, tocaba el piano con gran destreza y también tenía un talento especial para el dibujo. Al terminar la preparatoria con honores, ingresó al mismo colegio donde trabajaba su padre. Allí rápidamente destacó como una de las alumnas más brillantes de su generación. Gracias a su excelencia académica, fue aceptada en el programa de posgrado en antropología de la Universidad de Harvard,
donde comenzó a trabajar en su doctorado. En su segundo año como estudiante de posgrado, recibió la oportunidad de participar en una excavación arqueológica en Irán, bajo la supervisión de un renombrado académico. Su desempeño fue excepcional y logró realizar varios hallazgos significativos que fortalecieron su reputación como investigadora. Pero Jane no solo era una estudiante destacada. También se llevaba bien con sus compañeros y mantenía una relación sentimental con un joven llamado James, quien estudiaba en el mismo programa. Todo parecía marchar de manera perfecta para ella. El 7 de enero de 1969 era un día clave. Jane tenía programados sus exámenes finales. A sus 23 años, estaba a punto de concluir una etapa fundamental de su vida y dar el siguiente paso hacia una prometedora carrera. Pero ese día, Jane no se presentó. Simplemente no apareció. James, su pareja, lo notó de inmediato. Intentó comunicarse con ella varias veces antes del examen, pero nunca obtuvo respuesta. Llamó una y otra vez. Nadie contestaba. Nadie sabía nada. Ni sus compañeros ni sus profesores. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Preocupado, James decidió ir personalmente a su departamento, ubicado a unos 15 minutos a pie del campus universitario. Subió hasta el piso donde vivía Jane y tocó la puerta. Nadie abrió. En ese momento apareció un vecino y amigo en común, un estudiante llamado Donald, quien, al enterarse de que Jane no se había presentado a su examen, comentó que no la había visto desde la noche anterior. Tampoco había escuchado ningún ruido proveniente de su departamento. James insistió, tocó la puerta varias veces más, sin obtener respuesta. Su inquietud crecía. Sabía que la cerradura del departamento de Jane estaba defectuosa desde hacía tiempo, así que giró la perilla. La puerta se abrió. El interior del departamento parecía estar en orden. Nada fuera de lo normal, salvo por una cosa: el ambiente era gélido. Un frío penetrante recorría el lugar. Al llegar a la cocina, James notó que una de las ventanas estaba completamente abierta, pese a que era pleno invierno. Con el corazón acelerado, fue hacia el dormitorio. Allí encontró a Jane, acostada boca abajo sobre la cama. Su camisón estaba subido, lo cual lo hizo retroceder inmediatamente, pensando que tal vez ella estaba enferma o profundamente dormida. Salió a buscar a la esposa de Donald y le pidió que revisara si Jane estaba bien. Pero la expresión en el rostro de la mujer al salir del cuarto lo dijo todo. No hizo falta que dijera una palabra. James lo entendió. Entró una vez más en la habitación y entonces lo vio claramente. El rostro de Jane estaba cubierto con una alfombra y un abrigo. Al retirar ambos objetos, la terrible realidad quedó al descubierto. Jane estaba muerta. Llamó de inmediato a la policía. Los oficiales no necesitaron mucho para entender que estaban ante un asesinato. El cuerpo fue enviado al forense, mientras los detectives comenzaban el minucioso análisis de la escena. Lo primero que notaron fue que no había señales de robo. Las joyas, el dinero, los objetos de valor seguían en su lugar. Nada había sido alterado. No había señales de forcejeo. Todo apuntaba a que el asesino había sorprendido a Jane mientras dormía. Esa teoría cobraba fuerza con el testimonio de los vecinos, quienes aseguraron no haber escuchado ningún ruido extraño la noche anterior. El informe del médico forense fue desgarrador. Jane había recibido varios golpes brutales en la cabeza, probablemente con un martillo. También se confirmó que fue víctima de abuso sexual. Al interrogar a James, los policías supieron que la noche anterior habían salido a cenar con algunos amigos y luego habían ido a patinar sobre hielo. Cerca de las 11:30, él la acompañó hasta la puerta de su departamento y se despidió. Poco después, según contaron los vecinos, Jane los visitó para beber una copa de vino tinto. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Según las conclusiones emitidas por los forenses, Jane Britton habría muerto unas 10 horas antes de que su cuerpo fuera descubierto. Esto llevó a los investigadores a creer que el asesino debió atacarla poco tiempo después de que ella regresara sola a su departamento aquella noche. A pesar del minucioso análisis que se hizo del lugar, la escena del crimen no arrojó ninguna prueba contundente. Los peritos forenses identificaron algunas huellas dactilares desconocidas, pero ninguna coincidía con los vecinos ni con el círculo cercano de la víctima. La policía comenzó a barajar distintas teorías sobre cómo pudo ingresar el asesino al departamento. Una de las posibilidades era la más obvia. La cerradura de la puerta principal de Jane estaba rota desde hacía semanas, y cualquiera con un poco de fuerza o suerte podría haber entrado. Pero también existía una segunda opción, la ventana de la cocina. Al igual que la puerta, el mecanismo de seguridad de esa ventana estaba prácticamente inservible. Y aunque Jane vivía en el cuarto piso,
Justo frente a sus ventanas se extendía una vieja escalera de incendios. Era un acceso directo al interior de su departamento para cualquiera que quisiera arriesgarse a subir. Y no tardó en surgir un dato que parecía confirmar esa hipótesis. Al entrevistar a todos los inquilinos del edificio, los detectives encontraron a un niño que afirmó haber escuchado ruidos en la escalera metálica esa misma noche. Según sus palabras, escuchó el ruido alrededor de las 9 de la noche. Sin embargo, ese dato planteaba una discrepancia importante. Jane llegó a casa acompañada de James alrededor de las 10:30. Si el ruido fue real, el asesino habría tenido que esperar 1 o incluso 2 horas allí afuera, en el crudo invierno de Boston, pacientemente, hasta que ella estuviera sola. Otro testigo aseguró haber visto a un hombre corriendo lejos del edificio hacia la 1:30 de la madrugada. No pudo describirlo con detalle. Solo dijo que el sujeto medía aproximadamente 1,80 m y tenía un físico promedio. Esa declaración encajaba con la hora estimada del crimen, por lo que a los policías les pareció una pista más útil, pero sin más datos, resultaba casi imposible seguirla. La policía llegó a la hipótesis de que quizá el sospechoso subió por la escalera de incendios a las 9 de la noche y permaneció allí escondido por horas, acechando. Pero surgió una contradicción importante. Donald, el vecino y amigo de Jane, confesó que aquella noche, antes de que Jane regresara, él entró brevemente a su departamento para sacar unos alimentos que guardaban en su refrigerador. No notó nada extraño. Ningún indicio de que alguien estuviera escondido o acechando. ¿Había cometido un error al recordar la hora? ¿O acaso el testimonio del niño estaba equivocado? También existía la posibilidad de que nada de eso tuviera relación con el asesinato. Muchos vecinos acostumbraban dejar las ventanas abiertas, incluso en invierno, porque la calefacción del edificio era excesiva y el calor sofocante. Todo podía tratarse de una coincidencia. La noticia de la muerte de Jane Britton no tardó en recorrer los pasillos de Harvard y pronto llegó a oídos de los medios. La atención pública creció a pasos agigantados, y en cuestión de días, el caso ya era titular en periódicos de todo el país. La presión sobre la policía era intensa. Los estudiantes de una de las universidades más prestigiosas del mundo sentían miedo de estar allí mientras el asesino andaba libre. Comenzaron a surgir teorías, rumores, hipótesis sin freno. Y una de ellas llamó poderosamente la atención. En la escena del crimen, sobre el cuerpo de Jane y esparcido en su habitación, los peritos hallaron un polvo rojizo, muy parecido a óxido de hierro o a ocre, un pigmento natural utilizado en muchas culturas antiguas. Al respecto, uno de los profesores del Departamento de Antropología explicó que, en civilizaciones antiguas como las que habitaron Irán, el país que Jane había visitado recientemente por su trabajo de campo, era costumbre cubrir a los muertos con ese tipo de pigmentos durante los rituales funerarios. Esto desató una nueva línea de investigación. ¿Y si el asesino no era un extraño? ¿Y si se trataba de alguien cercano, alguien que compartía con Jane no solo las aulas, sino también sus conocimientos antropológicos? Esa teoría apuntaba a un estudiante del mismo programa, quizás incluso a alguien que había viajado con ella a Irán. Alguien que conocía las costumbres funerarias arcaicas y las habría recreado como parte del crimen. También explicaría por qué no se había robado nada. Ni el dinero, ni las joyas, ni los objetos de valor fueron tocados. Aquello no parecía un robo. Era algo personal. Un mensaje, quizá. Una advertencia. Aunque a los policías les parecía una conjetura un tanto descabellada, no podían darse el lujo de descartarla. Armaron una lista con más de 100 personas, entre estudiantes, profesores y trabajadores del departamento, que tuvieran conocimientos de antropología, y los investigaron uno por uno. Pero no encontraron absolutamente nada. Ningún motivo, ningún vínculo sospechoso, ninguna prueba. La teoría se diluyó entre papeles y horas de trabajo, dejando al caso nuevamente en el limbo. Y entonces surgió una nueva línea de pensamiento, aún más inquietante. ¿Era Jane Britton víctima de un asesino serial? Resultaba que 5 años antes, en ese mismo edificio, otra joven estudiante había sido asesinada. Su departamento estaba solo 2 pisos abajo del de Jane. En aquel caso, la policía llegó a pensar que el responsable podría ser el famoso estrangulador de Boston, un asesino serial que aterrorizó la ciudad durante los años 60. El sospechoso incluso confesó aquel crimen. Pero había dudas. Muchas dudas. Había quienes creían que él simplemente se había atribuido un asesinato que no cometió, como ocurre tantas veces con criminales que buscan notoriedad o están mentalmente perturbados. Además, para el momento en que Jane fue asesinada, el supuesto responsable del asesinato de Jane Britton, aquel que muchos creían podría ser el infame estrangulador de Boston,
ya se encontraba internado en una institución psiquiátrica de máxima seguridad en el momento del crimen. Por lo tanto, era imposible que tuviera alguna relación con su muerte. Mientras tanto, los detectives seguían completamente a oscuras. No tenían pistas concretas. No había sospechosos. Y lo único que se acumulaba eran teorías sin comprobar y una creciente ola de presión mediática. Los periódicos locales comenzaron a lanzar hipótesis cada vez más inquietantes, y además, empezaron a señalar con el dedo a la propia Universidad de Harvard. La universidad había adquirido el edificio donde vivía Jane tan solo unos años antes del crimen y lo utilizaba como vivienda para sus estudiantes de posgrado. Pero el problema era evidente: el edificio estaba en condiciones deplorables. En la mayoría de los departamentos, las cerraduras estaban rotas o funcionaban de forma defectuosa, al grado de quedarse trabadas. Lo mismo sucedía con las ventanas. Muchas de ellas se podían abrir desde el exterior con solo empujar el marco. Los vecinos ya habían presentado quejas múltiples veces, pero nada cambió. Con el asesinato de Jane, el descuido estructural se convirtió en una amenaza mortal. Los medios comenzaron a acusar directamente a la universidad de negligencia, señalando que habían puesto en riesgo la seguridad de sus propios alumnos al permitir que vivieran en un lugar con tan poca protección. Mientras tanto, la policía, urgida por encontrar alguna pista, hizo todo lo que estuvo a su alcance. Interrogaron a James y a los vecinos más cercanos, sometiéndolos a la prueba del polígrafo. Hablaron con posibles sospechosos y no dejaron de observar a nadie. Incluso instalaron cámaras encubiertas durante el funeral de Jane para grabar a todos los asistentes, con la esperanza de detectar algún comportamiento sospechoso. Nada funcionó. Identificaron a cada persona presente y no hallaron a nadie vinculado al crimen. Así, la investigación volvió a estancarse. No había avances. No había indicios. Y lo más preocupante, no había justicia. Pasaron semanas sin ningún progreso real. Hasta que, exactamente un mes después del asesinato de Jane, el 6 de febrero, la policía descubrió otro cuerpo. Esta vez, la víctima era una mujer de 50 años llamada Ada Bean. Su cadáver fue hallado en su propio departamento, ubicado a tan solo 1,5 kilómetros del edificio donde vivía Jane. La escena era escalofriantemente similar. Ada estaba acostada boca abajo en su cama. Su camisón había sido levantado hasta la cintura, y su cabeza estaba cubierta con varias cobijas. Al igual que Jane, había recibido múltiples golpes en el cráneo con un objeto contundente. Todo indicaba que también fue atacada mientras dormía. Los medios no tardaron en conectar ambos crímenes. Las coincidencias eran demasiado notorias como para ignorarlas. Sin embargo, en un giro inesperado, las autoridades decidieron desligar ambos asesinatos. Declararon públicamente que, según su análisis, no existía ninguna relación entre el homicidio de Jane Britton y el de Ada Bean. La declaración fue recibida con incredulidad. Para la mayoría de los estudiantes de Harvard y para los vecinos del área, era evidente que ambos crímenes eran obra de un mismo asesino. Muchos comenzaron a temer que un asesino serial estuviera operando en la ciudad, y lo peor, que pudiera atacar nuevamente en cualquier momento. Pero ni con una segunda víctima la policía logró dar con alguna pista relevante. No encontraron testigos, ni pruebas físicas, ni razones concretas para conectar a alguien con el asesinato de Ada. Ese segundo caso también quedó congelado. Y el de Jane, simplemente se desvaneció. Con el paso de los años, los detectives retomaron la investigación de forma esporádica. Cada cierto tiempo revisaban los archivos, volvían a leer los reportes, buscaban inconsistencias. Pero nada. Siempre llegaban al mismo punto muerto. En un momento, las autoridades locales decidieron ceder el caso a la policía estatal. Nuevas manos. Nuevas mentes. Una nueva oportunidad para ver algo que tal vez otros habían pasado por alto. Pero ni siquiera eso sirvió. El caso permanecía inquebrantable, hermético, oscuro. Fue hasta finales de la década de los 80 que surgió un rayo de esperanza. Con el auge del análisis de ADN, los detectives decidieron revisar nuevamente las evidencias recolectadas en 1969. Entre ellas, encontraron un conjunto de muestras biológicas obtenidas directamente del cuerpo de Jane. Sin perder tiempo, las enviaron a un laboratorio especializado. Y, efectivamente, lograron recuperar un perfil genético incompleto. Pertenecía a un hombre, pero era demasiado pequeño para extraer una secuencia completa de ADN que permitiera su identificación. Años más tarde, cuando el FBI desarrolló su base nacional de perfiles genéticos, los expertos intentaron encontrar una coincidencia con esa muestra parcial. Pero el intento fue inútil.
No apareció ningún nombre. En 2006, lo intentaron de nuevo, esta vez con tecnología mucho más avanzada. Pero una vez más, el resultado fue negativo. El perfil era demasiado limitado, demasiado fragmentado. El caso volvió a sumirse en el olvido, congelado en los archivos, como tantos otros crímenes sin resolver. Hasta que, décadas después, un grupo de personas decidió que ya era suficiente. Entre ellos estaba un escritor retirado, quien en su juventud había trabajado como reportero. El día del asesinato de Jane fue su segundo día en el periódico, y le asignaron cubrir esa nota. Años después, ya jubilado, sintió que aún tenía una deuda pendiente con esa historia. Se propuso reabrir el caso por cuenta propia y escribir un libro que contara todo. Lo acompañaba una periodista egresada de Harvard, quien al enterarse de que un crimen así ocurrió dentro del campus que la formó, se sintió profundamente conmovida. Decidió unirse al proyecto. También se sumó una administradora de un foro en línea dedicado a crímenes no resueltos. Ella tampoco podía ignorar lo que había pasado. Juntos, comenzaron a estudiar minuciosamente el caso Brittain. Solicitaron acceso a todos los documentos policiales disponibles, pero las autoridades rechazaron la mayoría de sus peticiones. Lo poco que lograron obtener eran recortes de periódicos antiguos con información superficial, declaraciones incompletas, cronologías imprecisas, nada que pudiera ayudarlos a resolver el misterio. En aquel entonces, esa actitud por parte de las autoridades era tristemente común en el estado. En el estado de Massachusetts, a diferencia de otros lugares del país, las autoridades se mostraban mucho más reacias a compartir información sobre investigaciones abiertas o casos sin resolver. Mientras que en otros estados los cuerpos policiales eran más transparentes y colaboraban activamente con ciudadanos, periodistas o investigadores independientes, aquí reinaba el hermetismo. Sin embargo, aquel grupo de entusiastas no estaba dispuesto a rendirse. Se negaban a aceptar el silencio como respuesta. Presentaron una apelación formal ante los tribunales, exigiendo acceso completo a los archivos del caso Jane Brittain. Argumentaron que la transparencia había resultado crucial en la resolución de muchos otros casos antiguos. Mientras más gente conocía los detalles de un crimen, mayores eran las probabilidades de recibir pistas frescas, nuevos testigos o información clave. Pero el tribunal rechazó su petición. Y aún así, no se detuvieron. Durante los años siguientes, bombardearon la oficina del fiscal con demandas legales, solicitudes formales y recursos judiciales. Ninguna prosperó. Perdieron cada intento. Pero su persistencia no fue en vano. El constante recordatorio público del caso Brittain hizo efecto. En 2017, casi medio siglo después del crimen, las autoridades decidieron revisar de nuevo el expediente. Y esta vez, algo cambió. Los expertos forenses retomaron el análisis del material biológico que se había conservado desde 1969. Aunque en intentos anteriores las muestras habían sido demasiado pequeñas o deterioradas para sacar conclusiones sólidas, ahora contaban con tecnología más avanzada. Y gracias a ese progreso, lograron extraer un perfil de ADN mucho más estable y confiable. El nuevo perfil fue cargado en la base de datos genética del FBI. Lo que sucedió a continuación dejó a todos en silencio. Había una coincidencia parcial. El nombre del posible responsable surgió en pantalla: Michael Sumter. La coincidencia no era concluyente, al menos no para un tribunal. Pero era suficiente para despertar todas las alarmas. No se podía presentar como prueba legal definitiva, pero sí como una dirección clara en la que profundizar. Los investigadores comenzaron a revisar su historial y lo que descubrieron era perturbador. Sumter tenía antecedentes por agresiones sexuales. Fue arrestado, juzgado y condenado por al menos 3 ataques. Su ADN había sido incorporado a la base de datos del FBI años antes. Pero eso no era todo. En 2010 y 2012, las autoridades lograron resolver 2 asesinatos cometidos en los años 70, gracias a muestras de ADN conservadas por décadas. En ambos casos, el perfil genético correspondía también a Michael Sumter. Esos crímenes se cometieron en la ciudad de Boston, muy cerca de la Universidad de Harvard. Además, la investigación reveló que Sumter, en la época del asesinato de Jane, mantenía una relación con una joven que vivía justo en los alrededores del campus universitario. Por si fuera poco, su complexión y estatura coincidían con la descripción que en su momento dio el testigo que vio a un hombre huyendo de la escena del crimen en la madrugada del 7 de enero de 1969. Todo parecía encajar. La ubicación, los antecedentes, la relación con la zona, la concordancia física, la conexión parcial del ADN.
Pero había un obstáculo. Michael Sumter había muerto en el año 2001 a causa de un cáncer. Por lo tanto, no había forma de obtener un nuevo perfil directo y actual de su ADN. Los detectives, no obstante, no estaban dispuestos a cerrar la carpeta. Decidieron buscar una alternativa. Una posibilidad que podría darles la validación final. Si lograban obtener ADN de un familiar masculino cercano, podrían confirmar la identidad del donador original. Entonces descubrieron que Sumter tenía un hermano vivo. Localizarlo tomó algo de tiempo, pero finalmente dieron con él. Aceptó colaborar. Su muestra fue procesada por los laboratorios forenses, y aunque no fue una coincidencia perfecta, sí fue extremadamente cercana. El problema persistía. El material recuperado del cuerpo de Jane era incompleto. Y aunque el nuevo perfil era casi idéntico, no era suficiente como para llegar a una certeza absoluta. Los resultados indicaban que, con ese nivel de coincidencia, solo un porcentaje minúsculo de la población masculina global, menos del 0.00005%, podría ser responsable. En términos prácticos, esto dejaba fuera a más de 99.999% de los hombres del mundo. Pero en términos legales, seguía sin ser definitivo. Aún así, el peso de las pruebas circunstanciales era abrumador. Sumter vivía cerca, tenía antecedentes violentos, coincidía en características físicas con el sospechoso, y ahora, su perfil genético coincidía casi plenamente. Por eso, en 2018, luego de 49 años de incertidumbre, las autoridades de Massachusetts convocaron a una rueda de prensa. En ella, se anunció que el caso del asesinato de Jane Britton había sido oficialmente resuelto. Según la versión oficial de los hechos, aquella noche Michael Sumter siguió a Jane hasta su domicilio. Esperó pacientemente a que James, su pareja, se marchara. Luego escaló la vieja escalera de incendios del edificio, accedió a la cocina por la ventana, la misma que estaba abierta cuando James llegó, y atacó a la joven con el objetivo de violentarla. El crimen fue rápido, brutal y premeditado. Respecto a la tardanza en llegar a este resultado, la explicación era simple. Aunque el ADN de Sumter ya estaba en la base de datos desde hacía años, los análisis anteriores no habían logrado generar un perfil lo suficientemente sólido. No fue hasta 2017, cuando se utilizaron herramientas mucho más sensibles y modernas, que se logró identificar la coincidencia. En los otros dos crímenes por los cuales Sumter fue relacionado, la situación fue distinta. Los perfiles eran completos y el cotejo resultó inmediato. Sobre el asesinato de Ada Behan, ocurrido solo un mes después del de Jane y con una escena casi idéntica, la policía no pudo establecer ningún vínculo con Sumter. No había muestras de ADN que pudieran analizarse. Ninguna pista biológica. Por ello, legalmente, no se le pudo atribuir ese crimen. Pero entre la comunidad, entre quienes conocían ambos casos, la conclusión era clara. Nadie dudaba que él también fuera el responsable. Finalmente, hay que volver al detalle que alguna vez fue una de las claves más extrañas de este caso: el polvo rojizo encontrado en el cuerpo de Jane y en su dormitorio. Durante la rueda de prensa, los oficiales aclararon que, después de años de especulación, no consideraban que aquel polvo rojizo, aquel detalle que durante años alimentó teorías esotéricas y suposiciones sobre rituales antiguos, no tenía en realidad ninguna conexión con tradiciones fúnebres ni con culturas milenarias, como se pensó al inicio. Después de una revisión más objetiva y con acceso a información más precisa, los investigadores concluyeron que lo más probable era que Jane simplemente utilizara ese tipo de pigmento en sus pinturas. Recordemos que, además de ser una brillante estudiante de antropología, Jane tenía una profunda pasión por el arte. Pintaba con frecuencia, y muchos de sus cuadros, según quienes la conocieron, incluían tonos terrosos, rojizos y ocres similares al encontrado en la escena. Así, con casi medio siglo de retraso, la historia finalmente encontró una respuesta. El crimen que mantuvo en vilo a toda una comunidad académica y que dejó una herida abierta en el corazón de Harvard, fue esclarecido. Jane Britton, la joven brillante, talentosa y apasionada, víctima de una brutalidad incomprensible, pudo al fin recibir justicia. Aunque simbólica, aunque tardía, pero justicia al fin. Y nada de esto habría sido posible sin la perseverancia de un grupo de ciudadanos comunes. Personas que no tenían una placa, ni un cargo, ni acceso privilegiado a archivos confidenciales. Pero sí tenían algo mucho más poderoso: la convicción de que la verdad no prescribe. Gracias a su empeño, su constancia y su voluntad de no rendirse, las autoridades se vieron forzadas a volver sobre sus pasos. A reabrir carpetas empolvadas. A reexaminar pruebas olvidadas. A mirar donde antes nadie había querido mirar.
Y fue ese esfuerzo colectivo lo que finalmente abrió la puerta a la verdad. Este caso, más allá del crimen mismo, nos deja una enseñanza vital, que la justicia no siempre llega de inmediato, que a veces camina lenta, a paso de tortuga, pero que cuando se tiene voluntad, incluso los silencios más antiguos pueden romperse. Incluso las sombras más densas pueden disiparse. Si esta historia te conmovió o te pareció interesante, te invitamos a compartir tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la justicia realmente fue hecha, aún tantos años después? ¿O consideras que hubo fallos irreparables por parte de las autoridades desde el inicio? No olvides dejar tu like si te gustó este video, y suscribirte a nuestro canal de Telegram, donde todos los días publicamos noticias criminales, casos impactantes y sucesos sin censura de todo el mundo. Historias reales, crudas, contadas como deben ser. Gracias por acompañarnos hasta el final.